Otro ejemplo de discurso escolar, género. Ahí les va. Niñas, si quieren alcanzar a los varones, échenle ganas. ¿Cómo ven ese discurso? O sea, per se, las niñas son menos que los varones, ¿sí o no? Dice, quieren alcanzar a los varones, échenle ganas. Discurso. Lo peor es que a veces no nos damos cuenta del discurso. Cuando yo le pregunté al profesor, oiga, ¿por qué le dijo así a las niñas? Es una forma de motivarlas. Una forma de motivarlas. Cuidado con el discurso escolar. O podemos estar haciendo sentir mal a alguien, o no. Es delicado. No es tan sencillo, por supuesto. Cuidar el lenguaje de uno no es tan sencillo, se nos va. Pero lo digo a propósito porque son parte de mi trabajo de investigación, lo que he encontrado yo de los discursos escolares, de cómo se trata la diversidad de género, las personas con discapacidad. Y tenemos ahí varios lenguajes. Cuando uno dice, por ejemplo, ay, no falta un negrito en el arroz. ¿Qué tiene que ver con las personas afrodescendientes, afromexicanas? Algo hay ahí de racismo, ¿no? O aquel que dice, ¿cómo es que dice eso el indio no tiene la culpa sino el que hace compadre? Hay un discurso racista, de verdad, créanmelo. Hay un discurso enormemente racista. Pero otra vez, el tipo de educación creo que tiene mucho que ver. ¿Cuántos artistas he escuchado yo que dicen eso como si nada y no tienen conciencia de lo que están diciendo? Yo encontré a un ¿cómo se llaman esos que hacen chistes? Comediante. Me lo encontré ahí, escuché. Después de que salió le fui a decir, oye, ¿sabes qué significa lo que acaba de decir? Pues para distraernos, amigo, estar felices. No, estoy en serio. ¿Sabes qué significa? Tu discurso ha sido racista. ¿Saben qué fue lo bueno, lo positivo? Que terminó diciendo, oye, gracias, no lo tenía en conciencia, no lo vuelvo a decir. Ojalá pudiéramos hacer conciencia, porque no nos damos cuenta cómo estamos discriminando al otro. Esa situación sutil es mucho más peligroso, porque sin darte cuenta estás discriminando al otro, estás excluyendo al otro. A ver, otro ejemplo familiar. Me gusta poner ejemplos, trato de ser muy vivencial en mis talleres, que es diferente a la conferencia, pero trato de intentarlo. Ahí les da este otro discurso familiar. Imagínate que tú eres papá y mamá y tienes tu hijita y tú que quieres muchísimo, que lo amas con todo tu corazón, pero mira tu discurso. Mira, mi hijito, si quieres ser alguien en la vida, échale ganas. O sea que ahorita no es nada. Porque dice, si quieres ser alguien en la vida, es decir, ¿cuáles son tus expectativas y tus perspectivas respecto de tus hijos, respecto de tus niños, de tus alumnos, de tus educandos? ¿O creemos en ellos o tenemos muy bajas expectativas respecto del otro? ¿Cuál es esa relación que se da? Bien, entonces estamos viendo la importancia del papel del maestro, fundamental, insustituible. Tiene una función central en el cambio y la transformación social. Para eso tenemos que tener procedimientos de formación inicial y continua de nuestros maestros, cambiar el paradigma de la formación docente. Se dan cuenta, por eso pregunto mucho, en mi caso trabajo mucho con la pedagogía del cuestionamiento, el paradigma de la docencia situada y reflexiva, que no se trata solamente de aprenderse de memoria los conceptos de la interculturalidad, sino qué supone en la praxis la interculturalidad, qué supone en la elaboración de situaciones didácticas de aprendizaje. En mi trabajo de investigación última que hice, discutiendo con un grupo de maestros, no les digo en qué estado, estábamos discutiendo la palabra autonomía y heteronomía. Estábamos leyendo a Kohlberg, especialista en juicio moral, ética y todo, ¿no? Entonces leímos a Kohlberg. Entonces decía, el sujeto tiene que pasar de la heteronomía a la autonomía, dice Kohlberg. ¿Qué es eso? El sujeto heterónomo es el que hace las cosas porque alguien le pide que lo haga. El sujeto autónomo es el que toma decisiones y hace las cosas. Entonces leímos todo, estábamos felices. ¿Se entendió, compañeros? Sí, clarísimo. Yo les digo, ahora, siguiente paso, tienen que elaborar situaciones de aprendizaje para formar sujeto autónomo.
Ahí fue el punto. No podíamos hacer situaciones para formar. ¿A poco basta con decir, oye, es que debe ser autónomo? ¿Basta con eso? ¿O hay que hacer casos? Yo les decía, no sé qué tienen que hacer, van a cantar, van a brincar, qué situaciones, actividades van a realizar para lograr que el sujeto sea autónomo. Hay que generar actividades, hay que crear situaciones, dispositivos pedagógicos, hay que generar una situación profunda para lograr realmente esto que se llama hoy aprendizajes esperados. ¿Cuál es mi aprendizaje esperado? Es que quiero que usted sea autónomo. ¿Qué tengo que hacer para que seas autónomo? Esa es la pregunta. ¿Qué procedimientos, didáctica, actividades, cantos, juegos tengo que llevar a cabo? Bien, la importancia del profesor, la profesora, la maestra y el maestro, obviamente esto que ya decíamos, fundamental, la inclusión en los planes y programas de estudio de la perspectiva de género, la literacidad. Hoy, tenemos que ser sinceros, yo creo, no sé si no pase aquí, pero todavía muchos escribimos zapato con ese, ¿no? Por eso la importancia de la literacidad, y en relación con la lengua indígena, mucho más todavía, porque no hay una historia. La importancia de la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, las lenguas indígenas de nuestro país. Esto está en el artículo 3 constitucional. Por eso el Congreso Pedagógico cobra mucho más actualidad. Ya es constitucional. Es obligación del Estado mexicano, obligación de todos, en tanto somos corresponsables de la política educativa. Y por supuesto, educación intercultural para toda la población. Más adelante veremos un poco conceptualmente la implicación de la filosofía intercultural. Pasamos, por favor. El tema de la convivencia humana, por eso hablaba de la convivencia escolar. La convivencia humana es fundamental si realmente aspiramos a la cohesión social, a la cohesión comunitaria. El enfoque de la equidad, que eso no lo voy a comentar mucho ya, adelante por favor. Viene el tema de la inclusión, esta parte que es complementaria, que es fundamental, la infraestructura física, los alimentos de los niños más empobrecidos, y finalmente esta idea de los pueblos indígenas que tienen que tomar en cuenta sus particularidades culturales y lingüísticas. Está en el artículo 3. Por eso yo digo, en la actualidad es el paradigma que cambia la política educativa en México, que busca la educación incluyente. Ahorita lo comento, le pasamos por favor. ¿De qué va un enfoque inclusivo? Les voy a comentar mi punto de vista y que hemos discutido con el grupo de colegas de la SED. Número 1, una política educativa tiene que implicar accesibilidad de las niñas y los niños. Accesibilidad. Niños indígenas, niños con discapacidad, el sujeto de la educación. Accesibilidad. Ese es el punto número 1 de la inclusión educativa, que todos estén en el salón de clases. Punto número 2, para que sea inclusiva, el trato digno, humano en el salón de clases, sea indígena, con discapacidad, afroamericano, migrante, quien sea. ¿Cómo se trata a esa persona? ¿Se le trata dignamente a ese niño? No se le excluye porque se supone que tiene menos, ¿cómo se llama?, talento de aprendizaje. ¿Así se ve? O porque es de origen afroamericano, o porque es indígena, o porque es pobre. ¿Cómo se trata? Entonces, el segundo rubro de la política inclusiva tiene que ver con el trato digno, humano del sujeto educando. Pero número 3, en relación a todas las niñas, en particular los pueblos indígenas, el número 3 es cómo tratamos los saberes que los niños indígenas llevan a la escuela. O son punto de discusión o no los tomamos en cuenta. Son punto de partida, eso que se llama el diálogo epistémico, el diálogo de saberes. Por eso cobra mucho sentido hoy hablar de la descolonización del saber. Cobra mucho sentido hablar justamente del conocimiento, de la democracia consensual y la democracia participativa y la democracia del saber. Es la parte. Entonces, si no se toma en cuenta su lengua y su cultura, estamos hablando de una inclusión parcial. Conclusión de esta parte. Para que hablemos de una inclusión educativa, implica, número 1, accesibilidad. Número 2, trato digno y humano del educando en el salón de clases. Número 3,
tratamiento con pertinencia cultural y lingüística de los saberes de estos niños, para que podamos hablar realmente de inclusión educativa. El enfoque intercultural, lo retomo más adelante, la integralidad, es decir, la integralidad se trata de formar seres humanos desde el corazón. Nosotros en Maya hablamos del sentipensar, formar niños amables, respetuosos, pero que defiendan sus ideas, que argumenten, que piensen, que imaginen, creativos, imaginativos, propositivos, ¿no? Le pasamos, por favor. Bien, hasta aquí dejo la parte de las implicaciones de la parte del artículo 3 y me voy rápidamente a esto ya para darle paso al doctor Cámara, porque quiero vincularlo justamente con la importancia de generar comunidades de aprendizaje. Entonces, el artículo 3 tiene implicaciones legislativas que ya salieron. ¿Cuáles son? La Ley General de Educación, la Ley para la Carrera de los Maestros, y el tercero, ¿cuál es? La infraestructura, por supuesto. Tiene implicaciones legislativas, pero ¿saben qué? Tiene implicaciones de implementación de la política pública. Es decir, no basta con decir la importancia de las lenguas indígenas. Ahora, el Estado mexicano y todos nosotros tenemos la obligación de que entre todos le busquemos con qué metodología vamos a tratar los conocimientos de las lenguas indígenas. El tratamiento pedagógico y didáctico de las lenguas indígenas. Yo tengo ahí una perspectiva metodológica que no es parte de esta conferencia, pero para que el maestro Bernanese que esté escuchando, yo dejo un tema ahí para que me vuelva a invitar a Michoacán, ¿no? El enfoque metodológico del tratamiento pedagógico y didáctico de las lenguas. Tengo entendido que muchos hoy van a presentar su experiencia, entonces va a ser muy rico este congreso. Las implicaciones ejecutivas, le pasamos por favor. La educación superior, por primera vez, aquí hay muchos compañeros que están también, desde la primera infancia hasta la universidad hay obligatoriedad. Obviamente que para las universidades hay un artículo 10 que revisa sus particularidades en nivel superior, pero hay una obligatoriedad desde la primera infancia hasta el nivel universitario. Por eso las becas bienestar son para todos los jóvenes que quieren estudiar o los que quieran trabajar, que es otra cosa, ¿no? Le pasamos, por favor. El ingreso y la promoción, regresamos tantito, el ingreso y la promoción docente es una parte fundamental. En educación indígena, lo digo de una vez aquí con todos, ese es un poco el paradigma nacional. Lo digo así abiertamente. No puede haber nunca más el ingreso de una maestra o un maestro que no conoce la lengua, que no conoce la cultura, porque si no va a estar castellanizando a ese niño y lo va a estar haciendo sufrir. Entonces, como autoridades, tenemos la responsabilidad de cuidar quién ingresa a la docencia indígena. Es que no es cualquier cosa, tiene su particularidad. A ver, mi amigo, si tú no hablas la lengua indígena, tienes otra opción. No lo estamos excluyendo, pero sé consciente, hermano, amigo, si no hablas la lengua indígena, educación indígena, tienes que hablar la lengua poré, pasagua. Tenemos que tomar conciencia todos, compañeros. Si no, esto va a estar muy complicado revertir. Ya les dije, el 60% de los maestros en la educación indígena nacional no hablan la lengua indígena. Cuando a mí me preguntaron qué vas a hacer, el Estado los dejó entrar, tenemos que los corramos, hay que apoyarlos ahora. Tenemos la obligación de generar procesos de reaprendizaje de la lengua. Solo pido que esos maestros que no hablan la lengua, que están en la educación indígena, también tomen conciencia y los va a enriquecer que hablen otra lengua, ¿sí o no? Eso es maravilloso. Tenemos que generar programas que permitan el reaprendizaje de la lengua indígena. Le pasamos, por favor. Y ya, la implicación mayor de todo lo que hemos dicho, compañeros, número 1, necesitamos un currículum altamente incluyente, un currículum que incorpore la diversidad étnica, cultural y lingüística del país, que incorpore los niños con discapacidad, que incorpore los niños afromexicanos, inmigrantes. Tenemos que tener un currículum incluyente, un currículum nacional para todos los mexicanos, pero también la nueva política educativa va a reconocer programas regionales como el PEPOMICH y programas incluso locales. En tal municipio, imagínense un presidente municipal
Oiga, este municipio tiene su particularidad. Vamos a pasarnos del programa nacional, del estatal, pero permítanme aquí ver la geografía, la historia de mi municipio. ¡Qué maravilla!, ¿sí o no? Esa es la flexibilidad del currículum nacional ahora. Suficientemente nacional, universal incluso, pero accesible para con lo regional y lo local. Tenemos entonces, maestras y maestros, una gran tarea, una gran corresponsabilidad. Ahora vamos a tener la oportunidad de incorporar esas particularidades regionales y locales. Y estamos aspirando que todas las niñas y niños y adolescentes de México conozcan y tengan conciencia de la diversidad. Que los niños no indígenas de la ciudad, niños mestizos, sepan dónde están los rarámuris, dónde están los purépechas, incluso quiénes son, cómo piensan, qué lengua hablan. No se puede valorar lo que no se conoce. Los niños de las ciudades tienen que tener posibilidad de disfrutar la riqueza cultural de su país. Yo he visto experiencias claras de que el racismo no existe per se, falta de una difusión de la diversidad cultural del país. Con eso doy paso a lo otro. El ejemplo, me tocó dar una plática en Ensenada. Estábamos llevando a cabo nidos de lengua, revitalización lingüística, con los quilihuas, los paipai y ¿se me da otro nombre? Quilihuas, paipai y cochilis. Entonces terminamos el taller con los hermanos, salimos a Ensenada, nos dimos una hora para comprar algún souvenir, algún regalito y todo, ¿no? Yo entré a una tienda, llevaba la camisa del INALI, que es colorida, y dice la señora de la tienda: oiga, qué bonitos colores. ¿No les suena algo eso? De que muchas veces valoramos, ¡ay, qué vestido tan bonito! Eso es folclore. Pero no nos damos cuenta del significado profundo de esto que porta la hermana o el hermano. Hay un significado cultural. Eso es lo que yo le llamo el iceberg cultural. Solo vemos lo superficial y no vemos la parte profunda de la epistemología y la filosofía de los pueblos. Entonces dice: ¡ay, qué bonito! Muy bien, pero me gustó porque continuó diciendo: oiga, ¿y qué significa? Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En ese tiempo yo era el director del INALI. Y continuó la señora: oiga, ¿pero qué hacen aquí? Vean la pregunta. Cuando yo le dije Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿y qué hacen por acá? ¿Qué los trajo? Le dije: venimos a trabajar con los hermanos Cochimí, Quiligua y Paipai. ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Aquí viven? Estoy hablando del 2014, ¿eh? ¿Quiénes son? Pero ahí les va la parte bonita. Es que per se no podemos decir que otro es discriminatorio. Tenemos prejuicios, ¿verdad? Ahí les va la parte bonita. Oiga, ¿y por qué apenas estamos haciendo un trabajo como este? Y me reclama la señora mestiza. Dice: ¿y qué han hecho ustedes para que los conozcamos, los valoremos? ¿Dónde están? Yo veo aquí que vienen señores a dejarme sus artesanías, pero ni se le había ocurrido preguntarles quiénes son. Dice la señora. Conclusión: yo no vi una señora racista, vi una señora ignorante de la diversidad. No conocía la diversidad. Por eso digo, no se puede valorar lo que no se conoce. Aspiramos hoy que las niñas, niños, adolescentes mexicanos conozcan y disfruten su riqueza cultural. ¿Quiénes son los tzeltales, los rarámuris, los mayas? Que lo sepan. Y si quieren aprender una lengua, que aprendan otra lengua. Por eso es artículo 3, educación plurilingüe e intercultural. Seguramente todos sabemos, en Europa se valora mucho el plurilingüismo, se valora mucho una persona políglota. Y ahí les va lo otro. El señor presidente de la República, en una discusión que tuvimos con él, directamente nos dice: a ver, Javier, ¿cuánto gana un bilingüe inglés-español? No, pues un bilingüe gana muy bien. Entonces en México los maestros bilingües que demuestran ser bilingües tienen que ganar bien. Además están en zonas marginadas. Yo espero que estos cambios nos alcancen. Yo creo mucho en la posibilidad de que efectivamente, si un maestro bilingüe, inglés, francés, gana bien, ¿por qué un maestro bilingüe no va a ganar bien? Y son los que ganan menos. Educación indígena somos los que solamente hay un supervisor de primaria y atiende a todos. Los otros niveles tienen especial, inicial, preescolar, primaria, educación artística, educación. Hay inequidad educativa. Así de fácil. Esto no es actual, esto es lo que traemos acarreando. Por eso los resultados están bajos.
¿Se dan cuenta de la inequidad? El día que se equilibre, aspiramos a que haya un nivel igual que todos los niños. El reto entonces es que todos los niños tengan acceso al aprendizaje. Eso es lo que yo le llamo democratizar el acceso al saber. Todos los niños tienen derechos fundamentales de formación y de la educación. Número 2, el diseño de los materiales educativos tiene que ser pertinentes cultural y lingüísticamente. Y junto con la formación inicial, tenemos que tener otros esquemas de formación docente. Lo que van a escuchar a continuación, comunidades de aprendizaje. Cómo logramos involucrar a nuestros maestros va a ser fundamental. La evaluación tiene que ser pertinente. Si no hay una evaluación pertinente, puede que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea bueno, pero la evaluación impertinente haga que reprueben los niños. Se dan cuenta la cadena: currículo, materiales, formación docente, evaluación y por supuesto la infraestructura son componentes fundamentales que tienen que articularse. Hasta aquí dejo ahora y quiero dejar entonces, cuando hablo de formación docente, que escuchen esta exposición del doctor Gabriel, conocer esta experiencia y seguramente lo comentará. Aquí hay compañeros, de hecho, que son de Michoacán, que están viviendo la experiencia de lo que supone comunidades de aprendizaje. Bueno, no me despido, muchas gracias. Ahora vuelvo, le doy el micrófono al doctor Gabriel. Muchas gracias. ¿Quién puede invitar a acercarse al entusiasmo de Javier? Lo que yo voy a decir los va a desilusionar porque no tengo esa energía que él desborda y el entusiasmo con el que habla de algo que conoce, que siente y que lo vive como algo que define su personalidad y su trabajo. Nos habla de el cambio legislativo. Es un cambio importante, pero no muy diferente de otros cambios anteriores. Los que estamos en educación y los que tenemos más años sabemos que las reformas son recurrentes. En cada sexenio viene una reforma. Esta reforma nos abre panoramas nuevos, como lo acaba de decir Javier. Pero yo quiero ahora citar a un campesino de Kentucky, en Estados Unidos, filósofo, poeta, ya grande, Wendell Berry. Y Wendell Berry dice una cosa muy interesante de las políticas, de la política educativa, que una política tendrá razón de ser y posibilidades de realizar lo que dice cuando ya haya en el campo gente que vive lo que la política decreta. Si no hay gente, la política es palabra de legisladores, pero es palabra, no es hecho. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es cómo encontramos en la realidad de los maestros y las maestras esto que Javier nos ha elaborado como el ideal que busca la nueva escuela mexicana. Y su interés por las comunidades de aprendizaje vino, como él me lo dice, que pasando por Perú oyó de las comunidades de aprendizaje en México. Entonces, cuando nos encontramos, me dijo: queremos conocer eso. Me dijo que venía a Michoacán. Le digo: bueno, en Michoacán hay grupos de maestros que están viviendo esto. ¿Y por qué es importante la comunidad de aprendizaje? A ver, vayamos al desafío más fuerte que mencionó Javier, además de todo lo intercultural, de la no discriminación. Habla en concreto de las lenguas. Él, que es lingüista, que nació hablando celtal y que aprendió el español hasta los 7 años, él conoce el desafío de la lengua. Enfrentemos el desafío que nos dice porque hay muchos maestros que no hablan la lengua. Pensemos
en algo que todos hemos vivido. Todo el que aprendió aquí en México, los que aprendimos en México, los que estuvimos en la secundaria, los que estuvimos en la preparatoria, todos tuvimos la asignatura de inglés, todos, y la pasamos. Si no lo hubiéramos pasado, no estuviéramos aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La razón es muy sencilla, porque el interés fue pasar la asignatura, no dominar la asignatura. Y esto es la gran discriminación del sistema educativo respecto a maestros y estudiantes. Ponen a un maestro a dar inglés porque se necesita un maestro de inglés, pero ¿qué tanto el maestro goza y aprende y sabe el inglés como Javier maneja el certamen? ¿Qué es lo que va a hacer este maestro? Para aprender algo no hay de otra sino mucho esfuerzo. Casi como decía Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, lágrimas, sudor y sangre. ¿Ustedes creen que el muchacho que tocó la trompeta no pasó horas practicando para que le saliera tan bien? Me admiró de ver a lo jovencito y lo hace bien, casi como un cadete militar, pero solo con mucho esfuerzo se aprende. Y los que hemos aprendido ya de grandes una lengua, sabemos lo difícil que es. Yo estaba en preparatoria y me daba vergüenza no saber inglés. Y como el año siguiente íbamos a estudiar cálculo, no sé cómo explicarlo, pero se me metió que quería yo estudiar cálculo en un libro de inglés de Granville, era el autor. Geometría analítica y cálculo en el libro de Granville. Y en las vacaciones me puse a estudiar hasta que logré aprender a leer en inglés. Y había estado estudiando antes. Aprender no es cosa que se hace sin voluntad y sin esfuerzo. Y ahora salto a dónde es que uno encuentra la solución de este problema. El caso del inglés es general, no es únicamente educación indígena, es en general en el país. Y digo yo que hay una profunda discriminación, un profundo abuso por parte de la administración educativa hacia maestros y hacia estudiantes. ¿Y cómo es que pude yo darme cuenta de esto? Cuando me encargué yo de diseñar una secundaria para las comunidades del CONAFE ya hace más de 20 años. No tenía el CONAFE sino preescolar y primaria, y ya era obligatoria la secundaria. Entonces me encargaron diseñar para estas comunidades una secundaria. ¿Han oído ustedes esa frase que los últimos serán los primeros? Esto sucede en la vida a veces, pero tiene una gran lección cuando tú vas a los márgenes del sistema educativo. En los márgenes, como me tocó estar en estas pequeñas comunidades, ¿qué es lo que le voy yo a ofrecer a gente que ha vivido en un entorno de relativa y de profunda pobreza, que tiene que dedicarle tiempo a la subsistencia, que tiene que dedicarle tiempo a cuidar a los hermanos pequeños, o ayudar a hacer la comida, o a recoger la leña, o a buscar trabajo en la ciudad? ¿Qué le puedo yo ofrecer de secundaria a esta gente? Gente que terminó la primaria hace tiempo, pero que quiere estudiar. Ahí, en el entorno más escueto, tú te das cuenta de lo que vale en educación y lo que es simplemente retoque. En educación lo que importa
no es la capacidad, todos tenemos capacidad, todos. A ver, el argumento demoledor es, todos hablamos, todos tenemos esa maravilla intelectual, humana, de poder aprender, enseñar a través de la palabra. Todos somos capaces. Como diría Machado, el autor español, nadie es más que nadie. Esa es la base de la no discriminación. Nadie es más que nadie. Todos somos dignos, capaces, cada quien en su forma. Y sin embargo, ¿por qué es que nosotros no respetamos esta diversidad? A ver, lo digo mejor, me retracto, lo dije mal. En los márgenes uno encuentra que si yo no respeto el interés de cada uno, del maestro en primer lugar, no voy a poder yo esperar que se empeñe en el estudio, en el aprendizaje. Si él no tiene lo que tuvo este chico para aprender la corneta, si no tiene lo que, hablo de mi caso, que yo tuve el deseo de aprender inglés, si no tiene ese deseo, va a ser inútil que yo le recomiende las cosas o que le imponga un tema. A los maestros, cuando los capacitamos generalmente en lo que nosotros pensamos desde arriba que les conviene. ¿Cuándo les preguntamos a los maestros, maestra, maestro, de lo que usted tiene que enseñar, qué es lo que quiere reforzar? Ese es el respeto, esa es la profunda solidaridad con los demás. Eso es lo que transforma la educación y la hace realmente intercultural. Que yo respete al otro así como el otro me respeta. Y que nosotros hagamos este diálogo del que ofrece únicamente lo que sabe. Si el programa dice que veamos muchas cosas, pero la maestra o el maestro no lo domina, olvídese del programa, enseñe lo que sabe bien. Eso es lo que le va a dar resultado. Tenemos que ser radicales en esto. Si no, volvemos al inglés y volvemos a este dato espantoso de que el promedio nacional de tercero de preparatoria, el 70% de todos los estudiantes que están en tercero de preparatoria no logra a nivel nacional aprendizajes básicos en cuantificación y en lectura. ¿De qué nos sirven entonces 12 años de formalidad? Tenemos que volver al respeto a cada estudiante, a cada maestro, que el maestro enseñe lo que sabe y que también respete el interés de sus estudiantes. Yo le decía, y por eso están aquí un grupo de maestros, alrededor del maestro Víctor, es el nombre que tengo más claro, porque ellos han vivido esto en las telesecundarias incompletas de Michoacán. Y lo han vivido de una manera extraordinaria, porque ha habido épocas de bonanza en la que la autoridad, la Subsecretaría de Educación Básica, apoya, pero luego viene un cambio seccional y lo corta. Eso es una señal de que parte del problema, no la solución, es la manera como se deciden muchas cosas. Ellos siguieron con esta relación tutora. En una telesecundaria incompleta, el desafío que tiene el maestro es ¿cómo le hago para conocer todos los temas del programa? No puedo. ¿Y cómo le hago para atender a una diversidad mayor de estudiantes? La única manera es la fórmula con la que nosotros desde chicos aprendimos a relacionarnos, a hablar, a caminar, por interés en un entorno de afecto, respetando nuestro ritmo. Y esto es lo que hacen ellos en la telesecundaria.
de lo que saben bien, de lo que se han compenetrado bien, ofrecen los temas básicos de matemáticas, de literatura, de ciencias. Y lo ofrecen para que el chico escoja, la chica escoja. Y están con ellos permanentemente dialogando. Pero eso sí, el compromiso es que tiene que reflexionar sobre esto y tiene que demostrarlo y tiene que pasar a ser tutor de otros. Esa es la comunidad de aprendizaje y como dijo Javier, es como aprendimos. No tiene que ser únicamente los de primero. Si uno de primero tiene interés, como dice perfectamente el maestro Víctor en un video que le tomaron, si un chico de primero de telesecundaria quiere estudiar el teorema de Pitágoras que se ve en tercero, lo puede hacer. Eso sí, el tutor tiene que echarle la mano, no para darle respuesta, sino para desafiarlo y ayudarlo a que llegue. Y el éxito de este sistema se ve en la constancia, en el valor, en la satisfacción profesional con la que estos maestros ven el resultado de sus estudiantes, la satisfacción profesional de su trabajo y quizá todavía más la relación humana que se establece no únicamente entre los estudiantes, sino entre maestros y la comunidad, entre maestros y los padres de familia, entre maestros y los estudiantes. ¿Por qué? Porque aprender cara a cara te permite a ti conocer a fondo a la otra persona. Es la interculturalidad mínima, asequible a todos, porque todos tenemos capacidad para aprender, para enseñar, para convivir. Esto es lo que hace la relación tutora. Y después vamos a tener un momento para que los maestros y algunos estudiantes puedan platicar con Javier para conocer mejor. Esto lo hacen los maestros michoacanos y lo hacen en otras partes también. En este momento se está generando un apoyo por parte de la Subsecretaría de Educación Básica para promover las comunidades de aprendizaje en 6 estados en donde esto prendió con más fuerza en el sexenio antepasado, pero en Michoacán también está esto y está a punto de proponerse que se apoye también a estos maestros. ¿Y en qué está el apoyo? El apoyo está en estar cerca de ellos, en que haya viáticos para poder llegar y estar no solamente un día de pisa y corre, sino estar 2 o 3 días con el maestro ayudando, y que los maestros puedan reunirse y que los estudiantes puedan intercambiar. La ventaja del buen aprendizaje, como la corneta que se oyó, es que es visible, no es una nota, no es un número en una libreta. El buen aprendizaje es visible y se comparte. Por eso los padres de familia se encantan al ver a sus hijos demostrando el público, y por eso los maestros se contactan, y por eso esto corre. A ver, Javier vio esto en el Perú, la semana pasada vinieron del Perú también a seguir capacitándose. Esto está en Argentina, está en Chile, y en enero le decía yo, va a ir al África. Entonces, esto está pegando en México, y pegó porque hay maestros, maestras convencidos de esto, que para mí son el ejemplo mayor de que la capacidad, que es el recurso, la capacidad humana, que es el recurso mejor distribuido en la humanidad, se aprovecha para finalmente lograr todo lo que la legislación actual nos quiere decir, nos quiere servir como la estructura, el andamiaje donde podamos nosotros funcionar como mexicanos con la solidaridad del caso. Bueno, yo hasta aquí, Javier, para que tú le continúes.